Buenos días, amados, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Miren, el Señor tan lindo, siempre antes de empezar Él ya me da la salida, como el banderazo con qué poder salir en cada prédica. Y oí hablar a Ángel, yo no tenía conocimiento de lo que Él iba a decir ahorita delante de todos nosotros, pero eso tiene mucho que ver con lo que está en el boletín y que es el inicio de la prédica. En el primer párrafo dice: el Señor nos ha dado esta instrucción: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante todos estos años, por lo menos yo puedo dar testimonio que he crecido. Yo no estoy igual que hace 12 años. El Señor me ha transformado y ha hecho grandes y maravillosas cosas en mi corazón y en mi vida personal. Pero aún no he llegado a la meta, aún falta. Y este año particularmente el Señor nos habló a principio de año con la cita de 2 de Pedro 3:18, que habla de que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios, que crezcamos en el favor inmerecido que tenemos de Dios, que seamos más llenos de Él constantemente, pero que también conozcamos a aquel que nos abrió la puerta de la gracia. Porque por medio de Moisés vino la ley, dice la palabra, pero por medio de Jesucristo ha venido la gracia y la misericordia. Y con esto vamos a entrar al tema de hoy, que tiene que ver con liberación. El tema está basado en la cita del endemoniado en Cafarnaún, en la sinagoga de Cafarnaún. Y vamos a hablar del tema de liberación. También en el boletín que tenemos en nuestras manos, yo los invito a que por favor lean después esta pequeña reflexión, pero al final tenemos los 3 puntos sobre los cuales hemos estado predicando los últimos domingos. Uno es sobre la enseñanza de Jesús a través de las parábolas. Jesús utilizó una manera muy sencilla, con cosas de la vida diaria, para mostrarnos cosas espirituales asombrosas y maravillosas que no tendríamos manera de conocer. La manera de Jesús es una manera sencilla y accesible, pero llena de autoridad. Segundo, estamos también predicando de milagros. Hace como 4 semanas a mí me tocó hablarles de Noé, los milagros en el Antiguo Testamento. Y hoy nuevamente me toca hablar, pero hoy voy a hablar de liberación. Son las 3 áreas que el Señor quiere que crezcamos y que veamos. 1, enseñanza, para recibirla nosotros y para que nosotros capacitados la podamos dar a otros. Otra es el área de los milagros. Dios nos delegó su poder a través de su Espíritu Santo y podemos hacer milagros por medio del nombre del Señor Jesucristo. Estamos capacitados y estamos enviados a llevar el poder del Señor. Y tercero, el Señor nos delegó el poder de liberación del maligno, de los espíritus demoníacos en otras personas. Y no solo en otras personas, también cuando el enemigo viene contra nosotros, tenemos poder para resistirlo y para echarlo fuera de nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar hoy en la mañana. ¿Qué es lo que nos dice su palabra? Yo les decía, leamos 2 de Pedro 3:18. Esta es la ordenanza, la instrucción del Señor para nosotros. Antes bien, o sea, antes que nada, pongamos atención. Miren, el crecimiento es cierto, es el Señor el que lo da, pero igual los aspectos físicos que tenemos nos sirven para evidenciar los aspectos espirituales. Un niño ya trae en sí la capacidad de crecimiento, pero si a ese niño no se le nutre adecuadamente, aunque tenga la posibilidad en sus células de llegar a ser un niño de 1,80, es probable que se quede en 1,50 porque le faltaron las vitaminas y la alimentación adecuada. Nosotros, el Señor ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la piedad, dice su palabra, pero necesitamos comer adecuadamente de su palabra para crecer en la gracia. Crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Y cómo se crece en el conocimiento? A través de la relación personal con el Señor, en una relación de oración, en una relación de conocimiento de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, lo he dicho muchas veces y lo repito hoy otra vez, es más que un libro o una colección de libros, como dice algún diccionario. La Biblia encierra a una persona cuyo nombre es Jesucristo. De la primera a la última página. Y ahí está
¿Quién es Él? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? Una manera de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo es meternos en la palabra, leer la palabra, meditar en ella. Dichoso, dice la palabra en el Salmo 1, el que en ella medita de día y de noche. Ese es como un hombre plantado a la orilla de un río, que a su tiempo, dice, dará su fruto. Hay un tiempo para dar fruto, pero hay un tiempo para llenarnos de la presencia y del conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. 4 puntos. Creer, el primero. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos vino a hablar el pastor Ricardo Vélez hace como 3 semanas. Él habló de Juan 8, 31, donde hablaba de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero él hizo un análisis de esa cita y nos llevó a entender que esa cita no es para cualquiera. Tenía un punto de partida y es para los que creen. Primero, para que la verdad nos haga libres, tenemos que ser creyentes. Y luego de que hemos recibido la entrada por medio de la fe, ¿qué dijo él? O qué dice la palabra más bien, porque él se basó en la palabra. Es para los que creen, y luego de que hemos creído, vamos día a día tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo, siendo sus discípulos, porque si nosotros permanecemos en su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. La puerta de entrada es la fe, pero para crecer en Él y para conocerle, tenemos que estar con Él. Marcos 3 habla que cuando Él llamó a los primeros apóstoles, los llamó con un propósito principal, para que estuvieran con Él y después enviarlos a una obra. El llamado a cada uno de nosotros viene a ser lo mismo. El Señor nos ha llamado personalmente para que estemos con Él y le conozcamos. Porque cuando le conocemos, le amamos. Porque nadie puede amar a aquel que no ha conocido. Y Él se nos quiere dar a conocer. Segundo, conocerle a Él y a su enviado. Juan 17:3 dice una cita, es una cita para mí maravillosa, porque Jesús, hablando ahí, nos dice que la vida eterna no consiste en un tiempo. Váyanse a Juan 17:3. La vida eterna no es una cuestión de sin principio y sin fin, aunque sí lo es. Pero Jesús ahí nos la dice de una manera diferente y nos habla de que vida eterna se trata de conocer. ¿A quién? A Él. Conocerle a Él y a su enviado Jesucristo. Eso es vida eterna. Es inacabable. Y tercer punto, comprender la palabra de Dios. Porque no podemos quedarnos únicamente en cuestiones superficiales. Necesitamos entendimiento. Jesús mismo le tuvo que abrir el entendimiento a sus discípulos, porque ellos no habían entendido nada, aunque habían estado caminando con Él mucho tiempo, pero no habían entendido nada hasta que dice la palabra que Él les abrió el entendimiento. Nosotros tenemos que clamarle al Señor que nos abra el entendimiento para sus cosas, que nos permita ver más allá, que nos dé revelación, que lo que está oscuro salga a la luz y lo miremos claramente. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. Y el propósito del Señor para nosotros es que en este tiempo que Él nos ha permitido, en esta vida, los 30, 40, 50, 80, 50, 90 años, los que sean, tengamos las herramientas, las armas poderosas de Dios para vivir en victoria aquí. En el cielo viviremos en victoria eternamente, pero aquí vivimos en medio de un campo de batalla, mis hermanos. Y es importante que nos quitemos esas, como decía Ángel cuando pasó a orar, que había como un espíritu de aplastamiento, de apocamiento, de como que estamos en medio de una bruma que no se ve nada a veces. Pero eso es para los que no entienden. Pero si nosotros entendemos, no tenemos que permitir que esa bruma nos aplaste y nos haga sentir sin fuerzas, porque el Señor nos ha dado armas poderosas para derribar toda altanería que se quiera oponer al conocimiento del Señor Jesucristo. Es poder de Dios, no de nosotros. Y a veces, mis hermanos,
somos en lugar de una iglesia, un ejército victorioso, más bien parecemos un ejército que estamos en los hospitales o arrastrados. Y les digo, no es el hecho de que no pueda haber enfermedad, claro que puede haber en nuestra vida, pero la victoria sobre la enfermedad no solamente es la sanidad, sino que aún estando enfermos, nosotros declaremos victoria sobre ella, declarando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es más allá de no tener problemas, porque aún teniendo problemas podemos ser que más que victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que tener estas herramientas del Señor. Al Señor la honra y la gloria, para ser sabios y prudentes en nuestras decisiones de vida de cada momento. De eso vamos a hablar hoy, de prudencia, de valor y de decisión. Quiero que me acompañen a Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. Gracias, Señor. Amén. Miren qué importante es que los hermanos nos apoyen cuando predicamos aquí. Estamos en una batalla. Y el oír los amén, el oír el nombre del Señor Jesús es necesario, porque al nombre del Señor Jesucristo se dobla toda rodilla. Y Jesús es el Señor. Amén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesús, parándose en medio de la sinagoga de Jerusalén, tomó el rollo y abrió esta cita que está en Isaías. Y Jesús declaró delante de los que estaban ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ayúdenme, leámoslo todos juntos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Y dice que después de que terminó de leer este pasaje, Jesús cerró el rollo y lo dejó. Y si nosotros nos vamos al contexto de este capítulo de Lucas, vamos a ver que en esa sinagoga habían muchos religiosos que conocían las escrituras y que entendieron perfectamente de qué les estaba hablando el Señor. Quizá nosotros no lo entendemos precisamente por eso, porque no conocemos las escrituras. Pero los que lo escucharon de labios del Señor Jesucristo, lo más probable es que sí lo entendieron. Y confrontó sus vidas. Y tan los confrontó que dice que sacaron a Jesús de la sinagoga y en ese momento lo quisieron despeñar desde lo alto del monte. Y entonces Jesús, pasando en medio de ellos, se fue a otro lado a predicar lo que él había venido. Miren qué anuncio tan glorioso el que estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese momento. Pero los que lo escucharon cerraron su corazón, cerraron sus ojos, cerraron sus oídos y no quisieron escuchar la palabra del Señor. Y el Señor se fue y los dejó. Jesús viene a traernos un mensaje a cada uno y es importante este punto. Estás hoy aquí, yo le decía: Señor, ¿para qué vamos todos los domingos a la iglesia? El venir a la iglesia no solamente venir a escuchar, a llenar un tiempo del domingo, ay, qué bonito estuvo. No, tiene que ser una palabra que transforme nuestras vidas. Y si no lo está haciendo, puede ser por dos razones. Una, porque no estamos escuchando. Solo oímos como oímos llover y no nos cae la lluvia. Y otra puede ser que tengamos algo que nos impide escuchar. Pero hoy el Señor quiere liberarnos. Y si tú no has estado escuchando, hoy es un buen día para que le pidas perdón al Señor y que le clames que te circunciden las orejas y que te abra los oídos y que nos dé entendimiento. Porque su promesa es que aquellos que lo buscan lo encuentran. Este ministerio de Jesús tiene estos 4 puntos. Y uno de los puntos primordiales de los que yo quiero hablar es de la libertad, de la verdad que trae el conocimiento. El Señor lo dice. Conocerle a Él es una cosa. Cuando nosotros recibimos el mensaje de que Jesús es el Señor, es una verdad. Pero si yo pasara aquí a cada uno de ustedes a que explicaran qué significa para usted
Jesús es el Señor, estoy segura que me darían diferentes estaturas para explicación de esta frase, Jesús es Señor. Alguno me diría, Jesús es Señor, Jesús es Señor y Jesús es Señor. Y se quedaría así, porque tal vez es un recién nacido y está como ajú, ajú. Pero hay otro que ya tendría como 5 años y podría ir un poquito más allá en la explicación del significado de Jesús es el Señor, de esa verdad. Y si tú tienes 10 años en el Señor, espiritualmente hablando, y has profundizado, probablemente puedas dar una explicación como la hace Ricardo cuando viene y nos lleva a unas profundidades de la palabra maravillosa. ¿Por qué? Porque se ha meditado de día y de noche en la palabra, no para resolver nuestras situaciones de vida de cada día, hasta cómo batir la leche queremos preguntarle al Señor cuando Él ya nos dijo cómo. Las cosas del Señor nos deben llevar a una profundidad de vida mucho mayor, más allá de solamente estar viendo mis necesidades y mis problemas personales. Y el Señor quiere que tengamos esa verdad, porque la verdad de Dios en nuestra vida, el conocimiento de la verdad, el entendimiento de la verdad, nos trae libertad. Nos hace verdaderamente libres. Y la palabra nos dice que para esto vino Cristo, en Primera de Juan. ¿Para deshacer qué? La oscuridad, la ignorancia, la necedad, la tontera, el pecado, todo eso es obra del diablo. Nosotros con Ángel veíamos anoche un documental de un hombre de Portugal que tenía un melangioma, dijo que se llamaba, hemangioma, es un tumor de la cara, pero era algo monstruoso. Tenía, cuando se lo lograron quitar, pesaba 5 libras, o sea, sobre su rostro tenía 5 libras de burrunches de carne que solo se le miraba un pequeño ojo por un lado. Y fueron para podérselo extirpar muchos exámenes, muchas horas de operaciones, varios días de operaciones de distinto calibre, que verdaderamente qué maravilla ver lo que Dios le ha dado al hombre para poder sanar aún en medio del mundo que está perdido, que no lo conoce, la misericordia de Dios. Porque esa sabiduría solo puede venir de Dios. Pero el Señor nos estaba mostrando a nosotros cuando mirábamos eso, lo que el enemigo ha hecho con el hombre. El enemigo ha traído sobre el hombre un tumor tan espantoso que no permita que se vea lo que es la imagen de Dios. Y Jesucristo ha venido para deshacer las obras del maligno en nuestra vida, y nosotros a veces no tenemos conciencia de lo que tenemos encima, pero Él sí la tiene. Y Él no nos quiere dejar ni un pedacito. Pero ese hombre, miren, tenía que tener valor para meterse a la primera operación, porque lo más probable era que se moría en la primera operación, pero no se murió, salió adelante. Pero todavía tuvo a los 2 meses que meterse a otra operación, porque le tenían que medio hacer la cara otra vez de regreso. Y después de no sé cuántos meses se regresó a su casa pensando que tiene que hacerse más operaciones. Cuando el Señor viene a nuestra vida, nos permite ver algo, y con temor a veces nos dejamos extirpar aquello. Pero a medida que vamos creciendo y conociendo al Señor, el Señor nos está permitiendo ver cómo nuestra vida ha sido destrozada y degenerada por el enemigo. Pero Él está trabajando en nosotros, limpiando, operando, sacando. Pero nosotros tenemos que decir, sí, Señor, sigue adelante, no pares, Señor, haz la obra en mi corazón, quita lo que tengas que quitar, aunque me duela, arráncalo, Señor. Y es muy importante esto. Vamos a ir a Marcos 1, 21 al 27, por favor, acompáñenme, esa es la cita base y la clave que el Señor quiere que veamos hoy. Marcos capítulo 1, 21 al 27. Para ubicarnos en el contexto,
solo voy a leer los títulos previos de cómo iba Marcos, que es el Evangelio de Poder del Reino. Marcos es el evangelista que es más corto. A mí me gusta empezar a leer la Biblia por él porque rapidito lo lee uno, son apenas 17 capítulos. Es una lectura muy agradable, no tiene mucho que entender uno y habla del poder glorioso del Señor. Y Marcos empieza hablando de Juan el Bautismo, inmediatamente a Jesús, del bautismo de Jesús, luego habla de la tentación de Jesús. ¿Están siguiéndome en su Biblia? Luego habla de cómo Jesús inicia su ministerio, luego el llamado a los 4 pescadores e inmediatamente lo primero, la primera señal de poder que vamos a ver es la liberación de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vamos pues con esta introducción a la palabra. Y dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Dónde estaba el hombre con espíritu inmundo? Amén. Que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y vamos a hacer un poquito, penetrar en esta lectura, en primer lugar viendo un lugar, Capernaum. Cuando nosotros estuvimos en Israel, fuimos a Capernaum. Y Capernaum en los tiempos de Jesús era un puerto importantísimo, era una ciudad comercial grandísima. Pero lo que hay hoy ahí es nada, nada, es un tiradero de piedras y de polvo. ¿Cómo es que estuvo ahí una gran ciudad donde todo era un crecimiento económico altísimo? Pero el mismo Jesús dijo, ay de ti, Cafarnaúm, porque si en tal lugar se hubiera hecho lo que en ti se ha hecho, tú estarías dándole gloria al Señor. Pero seguramente que Cafarnaúm no dio gloria al Señor. Y por eso no quedó ahí nada. Es increíble cómo una ciudad tan grande desapareció. Capernaum era el mundo comercial, el lugar donde se vivía mejor, donde se tenía las comodidades, donde se hacían los mejores negocios, pero vino a total destrucción. Y Jesús, saliendo de Jerusalén, porque ahí no lo escucharon, fue a Cafarnaúm. Y entrando en el día de reposo en una sinagoga, es el segundo lugar que quiero hablarles. Durante este tiempo no había templo, pero habían lugares donde se reunía la gente que tenía conocimiento de las Escrituras y que creía en Dios. Era como la iglesia, los templos, donde se reunían. Y entonces los diferentes ministros, sacerdotes que estaban en la sinagoga, pues algunas veces predicaban ellos, pero otras veces invitaban a gente que conocían que eran maestros porque los escuchaban y que conocían las Escrituras y los pasaban para que ellos enseñaran en la sinagoga. Por eso es que Jesús aparece en la sinagoga de Cafarnaúm enseñando. Pero dice que cuando escucharon hablar a Jesús, la gente se admiraba. Los que estaban ahí se quedaron boquiabiertos porque Jesús enseñaba de una manera diferente. Tenía una autoridad que las palabras iban más allá de lo que decía el rollo que leía o que le explicaba. Y recuérdense que esa autoridad la vieron desde chiquito los maestros que estaban en el templo cuando Jesús se le perdió a María y a José. Dice que también los que estaban ahí se quedaron admirados de la sabiduría que había en Jesús desde niño.
¿Cómo es esa autoridad que tenía Jesús? Jesús no se nos debe olvidar. Jesús se anonadó a sí mismo y vino a este mundo como hombre totalmente, pero sabemos perfectamente que Él es Dios. Cuando uno de sus apóstoles le preguntó, muéstranos al Padre, Jesús le da una respuesta y le dice, ¿tanto tiempo conmigo y aún no me conoces? En Jesús está la deidad completa y Jesús, Dios, está hablando aquí con autoridad, porque Él sabe perfectamente quién es y quiénes somos nosotros y lo que necesitamos escuchar. Y por eso en la sinagoga todos se quedaban boquiabiertos. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad enseña? ¿Acaso no es el hijo de José y María? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Con qué autoridad recibes tú la enseñanza de Jesucristo? ¿Lo evalúas como a cualquier otro gran predicador? Hay gente que lo pone al mismo nivel de Buda o de Confucio o de cualquier otro gran pensador, pero todos esos se quedaron muertos y están bajo la tumba. Pero Jesucristo resucitó y está vivo para siempre, y es el mismo que hizo el cielo, la tierra. Él hizo todo. Por medio de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Jesús es el mismo y nos habla con autoridad. Su palabra está siendo predicada aquí. Es palabra de Jesucristo, palabra de autoridad. Y luego un hombre que, ¿dónde estaba ese hombre? No se lo encontró en la calle. ¿Dónde encontró Jesús a este hombre? En la sinagoga había un hombre. ¿Y cuál era la particularidad de este hombre en la sinagoga? Tenía un espíritu inmundo. El hecho de que tú asistas a la iglesia, entres por la puerta de casa Josué y te sientes en una silla de las que está aquí, no te garantiza que no puedas tener un espíritu inmundo. Porque puedes estar engañado por ti mismo. La palabra Pablo nos dice que el que se cree ser algo cuando no lo es, se engaña a sí mismo. Y el hecho de que uno entre a un garage no te convierte en carro, ¿verdad? Igual el hecho de que tú entres aquí a la iglesia y te sientes en una silla no te convierte en hijo de Dios. Ser hijo de Dios, dice, a los que creyeron en Jesucristo y lo recibieron, a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es algo que viene de Dios porque nacemos de nuevo. Y este hombre que estaba en la sinagoga estaba con un espíritu inmundo que lo atormentaba y que se enfrentó a Jesús ahí en la sinagoga. Se levantó este hombre ante Dios mismo y se puso a cuestionarlo y le dijo: Jesús, yo sé quién eres, sé que eres el santo de Dios. ¿A qué? ¿Acaso has venido ya a condenarnos y a mandarnos a donde tenemos que irnos? No fue el único, en otras oportunidades, pero aquí en medio, uno que era religioso se levantó creyéndose la salsa y enfrentando a Dios mismo. Y le dice: yo sé quién eres. Porque miren, la palabra dice claramente que los demonios creen en Jesús y tiemblan delante de Él. Lo terrible es que muchos de los hombres ni creen ni tienen temor santo de Dios. Qué terrible. Pero estos demonios, y esto es importante para recordar, a algunos de nosotros va a ser un recordatorio y para nosotros va a ser una enseñanza. Por favor, date cuenta, porque lo que dice la palabra es que estamos en una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Pero nosotros ya no estamos en ese mundo oscuro ni le pertenecemos. Amén. Y nuestra alegría no está en el poder que el Señor Jesucristo nos ha delegado, sino que en nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es verdaderamente la victoria. Pero no se nos debe olvidar por ningún momento la enseñanza del Señor Jesucristo. Y esta es una enseñanza importantísima. Pon atención.
Lo primero, los demonios hablan. Si hablan con Jesús, vaya si no van a hablar con nosotros. Nos hablan y nos dicen un montón de sugerencias y nos meten temor y nos dicen lo que nos va a pasar o lo que no nos va a pasar. Y lo peor del caso es que muchos de nosotros les hacemos caso y temblamos delante de ellos en lugar de que ellos tiemblen delante de nosotros. Ponga atención, los demonios hablan. ¿Y qué más? Se le oponen. Si tú eres un hijo de Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios por medio de haber creído en Jesucristo, los demonios se te van a oponer constantemente. Van a estar viendo la manera de cómo te meten la zancadilla y cómo te llevan a que comas polvo. Y muchos o no lo saben o no lo quieren creer o dicen, no, eso no es para mí, eso es del siglo pasado. Pero no, mi hermano, esa es la realidad del Hijo de Dios. Número 2, los demonios le conocen a Jesús y se le enfrentan. Los demonios saben cuál es su destino final. Eso es lo peor. Ellos lo saben y nosotros no lo sabemos a veces. ¿A dónde va a ir el enemigo que ya está derrotado? Al lago de fuego. Está condenado, está derrotado, totalmente vencido. Además, él no podría nada contra nosotros si nosotros no dejamos la puerta y la ventana de la casa abierta. Nuestro problema es que oímos la voz del Señor cuando nos dice, no, por ahí no. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero nosotros nos hacemos sordos a la voz del Señor y hacemos lo que no debemos. Y cuando no debemos, es como que dejamos la puerta de nuestra casa abierta y por ahí el enemigo, que es un abusivo, se mete a nuestra casa y viene a robar, viene a matar y viene a destruir. ¿Qué mata? Mata las relaciones, destruye la economía, nos quita la salud, hace un montón de cosas que quiere destrozarnos. Y nosotros dejamos puertas, a veces estamos enojados con una persona y nos creemos que tenemos el derecho a seguir enojados y no perdonamos. Eso es una puerta que se deja abierta. O hacemos algo, agredimos a una persona, le faltamos el respeto, nos lo pasamos llevando por delante, pero jamás vamos y decimos, me equivoqué, te pido perdón. Nos mantenemos en nuestra necedad. Esa es otra puerta que se deja abierta. Muchos queremos sanar de las cosas del pasado de nuestra vida con sanidad interior. Yo de verdad le doy gloria al Señor por la sanidad interior, porque es una obra del Señor maravillosa. Pero la mayor sanidad interior viene cuando tú confiesas tu pecado, pides perdón y haces lo que Él te dice. Vas y restituyes. Pero si tú estás haciendo las cosas opuestas a lo que el Señor manda y aún así te mantienes en ella y sigues sosteniéndote en ella, mi hermano, te advierto, el enemigo te va a zarandear, te va a hacer pedacitos por necio, no porque el Señor lo quiera, pero nuestro Señor quiere la victoria en nuestra vida. No estamos aquí para meter miedo, porque el Señor ya venció, pero estamos aquí para instruir, para enseñar la verdad. Dice la palabra también que hay manifestaciones demoníacas. En ese lugar, en la sinagoga, enfrente de todos, se manifestó el enemigo delante de Jesucristo, con manifestaciones violentas. Dice que agarró al hombre y lo sacudió violentamente. Esa sacudida violenta puede ser no solamente en lo físico. Hay veces que se manifiesta físicamente, pero otras veces, yo te invito, ¿has sido tú sacudida violentamente en tu alma? ¿En tus emociones? ¿Te han sacudido violentamente por algún lado? ¿En tu economía? ¿En tus creencias? En algún lado. Esas sacudidas violentas no son solamente casualidad. Mira mi hermano, mira mi hermana. El enemigo quiere que veamos las cosas como que son parte de la cotidianidad. Pero el enemigo es un león rugiente que anda viendo a quién devorar. Y si nosotros miramos las cosas simplemente como la rutina de la vida o nos quedamos en esa como estupor a veces que estamos,
No vamos a batallar adecuadamente teniendo las armas del Señor. Despiértate, dice la palabra. Despiértate. Despiértate, mi hermano. Levanta la cabeza, porque tú eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. También el enemigo hace manifestaciones de mucho ruido y que mete miedo. Porque muchos que estaban ahí, yo me imagino que cuando vieron eso, tuvieron ganas de salir corriendo. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos convertimos e iniciamos en las cosas del Señor y nos tocaba ver en las liberaciones, porque veíamos las liberaciones que nos estaban enseñando otros hermanos en la fe que iban con nosotros. Miren, yo lo que menos quería era estar en una liberación, yo quería salir corriendo porque me daba miedo. ¿Por qué? Porque no lo conocía, porque no sabía cómo se enfrentaba. Pero ahora, ¡ay, cállate aquí fuera en el nombre del Señor Jesús! Se nos despierta con Ángel a medianoche a veces. Y Ángel me dice, Carol, ¿ya oíste? Sí, ya oí. Ah, vaya. En el nombre de Jesús fuera. Y oramos y fuera. Ah, ya se fue ya. Buenas noches. Pum. Seguimos durmiendo. Y se va. ¿Por qué? Porque no le tenemos que poner más atención. Tenemos lo que necesitamos para vencerlo. Hay momentos en que nos está sangoloteando y no tenemos que batallar no un día, sino que 2 o 3 o 4 o 5 días. De eso se trata, resistir al enemigo y al final de cuentas huirá. Pero algunos oramos y resistimos media hora y ya nos cansamos. El resistir al enemigo es el Señor el que nos lo dice. Resístanlo. Amén. ¿Están aprendiendo? Bueno, estas son las cosas que hace el enemigo. Pero yo no vine a hablar del enemigo porque ese ya está derrotado, sino a hablar del Señor Jesucristo. Y al Señor Jesucristo se le dobla delante de Él toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A su nombre damos gloria. Él es el Rey. Amén. Perdón que voy rapidísimo, pero es como quitaron 10 minutos. Ah, gloria a Dios. Amén. La enseñanza de Jesús con autoridad. Y aquí hay algo muy importante. Yo hablé un poquito de lo que es la enseñanza de Jesucristo con autoridad. Pero la segunda parte que quiero hoy que reflexionemos es el testimonio del Padre. Cuando Jesús entró al Jordán y luego salió, hay 2 momentos. Ese es uno y otro es en el monte de la transfiguración, donde una voz se oyó. Y es la voz de Dios Padre que señalaba a Jesucristo como su hijo, su amado, su escogido. Y da una orden y dice, escuchadle. Lo que Jesucristo nos dice en su palabra tenemos que escucharlo. Por favor, mi hermano, abre los oídos a lo que Jesucristo te está diciendo. No es un juego. La vida que tenemos es una vida preciosa, no comprada con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Qué gran valor tiene nuestra vida, que el enemigo quiere venir y destruirla. Pero nosotros somos valiosísimos. Tú eres valiosísimo. Y el Padre dice, escuchemos al Señor Jesús. Lucas 11, anoten la cita, 17 al 20. Yo solo voy a leer una porción de esta cita. Pero Jesús, viendo los pensamientos de ellos, porque era un momento en que los que estaban ahí con Jesús lo estaban tildando de que lo que él hacía era porque Jesús tenía un demonio. Y Jesús los confronta y les dice que un reino dividido no puede perdurar. Y Jesús les dice que si los demonios se van por medio del dedo de Dios, si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha venido a nosotros. La liberación es una de las manifestaciones de que el Rey vive en nosotros. Yo voy a preguntar y no voy a pedir que me levante la mano, pero sí te voy a pedir que la anotes en tu papel. ¿En cuántas liberaciones has estado?
¿Cuántas liberaciones has hecho tú? ¿Cuántas veces has expulsado al enemigo de tu casa? Escríbelo, pregúntatelo. O corres a que alguien ore por ti. ¿En cuántos problemas te das por vencido? En lugar de utilizar las armas poderosas del Señor. Si tú no has usado el don de la liberación en la última semana, mi hermano, despiértate. Porque si no te molesta el enemigo, es probable porque estés muy de tú a tú con él. Sí, el enemigo, hay una anécdota que dice que había un santo en medio del desierto que estaba orando. Y alrededor de ese pobre hombre, como una jauría de demonios queriéndole hacer la vida imposible, estorbándole a su oración. Y había una ciudad llena de pecadores y había un demonio sentado en la puerta limándose las uñas. ¿Por qué? Porque en donde el pecado abunda y donde la gente ni oye de la palabra de Dios, el diablo no tiene nada que hacer. Su trabajo ya está hecho. Pero donde un hombre quiera hacer o una mujer quiera hacer la voluntad de Dios, va a encontrar oposición. Por eso te digo, si tú no encuentras oposición, pregúntate de qué bando eres. Y dice el Señor, Él es el testigo de la verdad y Él viene a manifestar su gloria a través de la liberación. Aquí hay varios puntos que es importante que recordemos para que nos asentemos en cómo Jesús venció al demonio y lo venció de una vez para siempre. Lo venció cuando vino en la tentación en el desierto. Amén. Ahí está, en Mateo 4, del 1 al 11. Jesús dijo, nada tiene en mí, porque Satanás solo tiene parte en las vidas de aquellos que le deben algo. Por eso, pecado confesado, el enemigo ya no tiene poder. Pero si tú tienes un pecado guardado en tu corazón que te da vergüenza porque, ay, qué horrible lo que hice y que nadie se entere. Nadie nos tenemos que enterar de los hombres, pero ante el Señor lo deberías de estar confesando. Porque no hay pecado tan rojo que el Señor no puede dejar blanco como la grana. El Señor es el que nos puede perdonar. Por eso, pecado perdonado tampoco ya no tiene nada en mí. Pero si tú guardas algo, el diablo tiene cuentas contigo. Otra, ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Ya se fue juzgado, ya se le condenó, ya está vencido y solo está a la espera de irse al lago de fuego. Ya es un hecho. Y para él no hay otra, ya no tiene otra opción que tomar, porque ese es su destino final y ya lo sabe. Y como ya lo sabe, dice la misma palabra, nos advierte que está lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo y entonces ha venido con violencia. ¿Contra quién? Contra los santos. ¿Quién es santo? Si tú no levantaste la mano, no te crees santo. ¿Eres santo? No, yo te pido hoy, declara con tu mano si tú eres hija de Dios y eres santo. Si tú eres santo, ¿cómo está el enemigo contra ti? Lleno de ira. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice Carolina, perdonen. Yo soy la única, yo estoy aquí como estaba Juan el Bautista, una voz que grita. Pero la verdad, sí, la verdad es Jesucristo el que nos está hablando en su palabra y nos está diciendo que el enemigo está lleno de ira y que ha bajado contra los santos con violencia. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo, que ya se va a ir al lago de fuego. Miren, y si nosotros lo sabemos, también deberíamos de estar pegando brincos de la felicidad. Amén. Sabemos que a Jesús ni la muerte lo pudo retener y que vive para siempre. Y sabemos que a Él, por cuanto obedeció y se hizo humilde hasta lo más humilde, Dios lo engrandeció y le ha dado un nombre que se es sobre todo nombre. ¿Para qué? Dice la consecuencia de este nombre sobre todo nombre tiene algo importantísimo para nosotros. Para que ante el nombre de Jesucristo, ¿no la saben? A ver, yo la quiero oír.
para que ante el nombre para que se doble toda rodilla, para que usando nosotros el nombre del Señor Jesucristo, ante el nombre, cuando mencionamos, cuando nosotros cantamos al nombre del Señor Jesucristo, cuando decimos Jesús es el Señor, miren, a veces en la noche vienen a veces momentos de pensamientos, de batalla en la mente, y solo uno no se le ocurre nada, solo decir Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. 1 hora, media hora, lo que sea necesario, el enemigo dobla la rodilla. Al nombre del Señor Jesucristo se dobla toda rodilla. Y tal vez tú, por eso es que no levantas cabeza, porque no usas el nombre del Señor Jesucristo. Pero no solo el nombre, su sangre nos ha sido dada para que la pongamos sobre el techo de nuestra vida. Y nos cubrimos con la sangre del Señor Jesús, no solo cuando vamos a ir a un retiro, no solo cuando vamos a ir a hacer un trabajo del Señor, nos deberíamos de estar cubriendo con la sangre del Señor Jesús cuando vamos al trabajo, cuando vamos a hablarle a una persona, cuando vamos a orar por un enfermo, porque no sabemos lo que tiene el enfermo. Y tenemos que ir ungidos y revestidos del poder y la gracia del Señor Jesucristo. Él nos ha delegado su poder, además de la sangre y además del nombre, el poder de su Santo Espíritu. Y la razón por la que podemos tener seguridad de esto, en primer lugar, es quién es el objeto de nuestra fe. Todas las cosas que hemos hablado, si no sabemos en quién creemos, nuestra fe va a ser muy volátil, muy falsa, va a estar sobre un tapete falso. Hay una película que los exhorto a que la vean, es muy interesante, es sencilla, pero tiene un bonito mensaje y se llama El cambiador de los tiempos. Y ahí toca un principio, y es que cuando se hace el bien sin saber quién es el autor del bien y las razones por las que se hace el bien, que no es simplemente hacer el bien, que esa es la moralidad humana, caemos en lo que ha caído el mundo, en un humanismo. Pero nosotros no estamos por la filosofía del humanismo, porque nuestra fe está sentada en una persona. Esa persona se llama Jesús, Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo venido en carne, es el Todopoderoso, es el que hizo el cielo y la tierra, es el que murió y resucitó, es el que bajó a los infiernos, es el que le quitó las llaves a la muerte y al Hades, es el que vive para siempre. Él es el Rey. Nuestra seguridad está en Él. Él es la seguridad. Él es inamovible porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No simplemente son historias, es una verdad. Cuando nosotros sabemos esto, sabemos que Él nos ha dicho que todo poder le ha sido dado y que ese poder que a Él le fue dado, Él nos lo delegó y nos dijo en Mateo 28, nos dice que vayamos, que evangelicemos, que demos la buena noticia y que hagamos 2 cosas principales: expulsemos demonios y sanemos enfermos. La buena noticia va acompañada de liberación. Y a partir de ese momento, el que es liberado entra al ejército del Señor Jesucristo y toma la armadura de Dios y se vuelve parte de ese ejército. No importa si está en la universidad, Peter, ¿verdad? Ahí eres un bastión del Señor. No importa si estás en un trabajo, no importa si Roberto está en su oficina trabajando en las cosas legales, no importa si estás en la medicina, no importa si estás en tu trabajo de administración, donde sea. Tenemos el poder delegado por Cristo para liberar a otros y para no permitir que el enemigo nos destruya. Pero nuestra mayor alegría es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No os alegréis
de que veáis que Satanás viene y cae, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. El Señor Jesús nos lo dijo y nos lo repite hoy. Satanás así, si le pidió que iba a zarandear a Pedro, vaya a ver si no pidió que nos va a zarandear a nosotros. Y Jesús dijo, pero no temas, yo he rogado para que cuando tú te afirmes, cuides de las ovejas. Mis hermanos, cada zarandeada que nos dan es para que nos hagamos fuertes. Para que nos hagamos fuertes en el Señor Jesucristo. Cada tribulación, cada momento es para hacernos fuertes. O si tú no sabes, te van a arrastrar. O si no usas lo que el Señor te ha dado, te van a arrastrar. Estás bien advertido, ¿verdad? Yo quiero que de aquí te vayas sabiendo, porque la palabra de Dios viene para iluminar, para traer luz y para no seguir como dando palos de piñata. Cuando uno chiquito, me acuerdo que le ponían aquella cosa en los ojos, le daban como 3 o 4 vueltas y le ponían el palo en la piñata y miren, pobre los muchachitos, como los hace uno como tontitos. Ahí van dándole y no le daban nunca la piñata. ¿Cómo le iban a dar? Con los ojos cerrados y encima atarantados. Y así estamos algunos hijos de Dios, con el cuento es en los ojos y con el palo, así que no vemos ni a dónde. No, mi hermano, quítatelo. Déjatelo. Tú eres un hijo de Dios al que le ha sido dado el poder del Señor Jesucristo. Y este es su poder. Tenemos poder para atar y desatar. Tenemos poder para expulsar demonios. Tenemos poder para enseñar con autoridad. Si no nos escuchan es problema del que no lo escucha uno. Jesús se levantó y los dejó. Si a Jesús, que es el Dios mismo, no lo escucharon, hay muchos que a nosotros tampoco nos van a hacer caso. El problema no es que nos hagan caso, el problema es que tú te quedes callado. Eso sí es un problema. Que teniendo la verdad no la prediques. Porque tal vez alguno sí te va a oír. Y ese que tal vez alguno, ese es el llamado del Señor para vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, es poder. Hay una guerra espiritual. Sabemos que Él resucitó. Sabemos que tenemos el poder de su nombre, de su sangre. Usémoslos. Usémoslos, mi hermano. Úsalo. El nombre del Señor es poderoso. No esperes a que venga el domingo para que oren por ti. No esperes a llamar a un hermano para ser liberado. Tú ya lo tienes. Tienes el poder del Señor. Y Él nos dice, yo he vencido al mundo. Y no nos olvidemos que son solo herramientas, porque nuestra verdadera medida son los frutos. Yo he hablado hoy de un don, el don de la liberación. Úsalo, pero no te olvides que todo lo que tú tienes te ha sido dado y que es lo que tú recibas del amor del Señor en ti lo que va a producir frutos que van a dar gloria. Amén. Levántate. En el nombre de Jesús, yo te invito a que hoy te levantes en el poder del nombre del Señor Jesús, cubiertos con la sangre de Cristo y diciendo al Señor, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. A su nombre damos gloria. Él ha vencido. Señor Jesucristo, te reconocemos como el único, el eterno, el santo, el que vive. Creemos que estuviste muerto, pero que vives para siempre. Yo lo creo, mi Señor. Yo te alabo y te bendigo. Sé que eres el Rey, sé que eres el Señor. Te honro con mi boca. Te honro hoy, Señor. Proclamo tu grandeza. Tú eres el eterno. No hay otro Dios fuera de ti. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Jesús es el Señor.
Esta mañana en el nombre de Jesús declaramos que no hay nada ni nadie contra nosotros, porque el que vive para siempre nos ha dado su poder, nos ha dado su nombre, su sangre. Gracias, Señor, porque nos has hecho más que victoriosos. Nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos. Danos, Señor, la sabiduría y la prudencia para usarlo. Bendito y bendito sea, Señor.